de energía, y que por favor los que ya están vayan leyendo el ejercicio 7, ¿sí? Vayan leyendo, piensen cómo lo plantearían, mientras esperamos unos minutos más que se incorpore más gente. Aprovechen este tiempo. Una pregunta, ¿están mirando ustedes los videitos que están en la página, en el aula virtual? ¿Con las deducciones y eso? No, la verdad que no. Aprovechen, porque hay un montón de videitos para que vuelvan a mirar los desarrollos, los planteos conceptuales. En cada sección tienen videitos para mirar. Aprovechenlos. Ahora para el parcial seguramente. Bueno, me parece bien. Trabajen con libros también, sean piolas, porque si trabajan con libros y preparan bien, en el caso de regularizar la materia, después les es mucho más fácil dar el final ahí enseguida. Así que sean piolas y trabajen ya con todo el material mientras preparan el parcial. Bueno, vayan trabajando en el 7, mientras esperamos unos minutos. Léanlo, a ver si se les ocurre cómo plantearlo. Voy a tratar de hacer el dibujo, a ver si me sale. Bueno, a ver si se entiende el dibujito. Es un carretel, esencialmente es un carretel que viene rodando sin deslizar por una mesa, y cuando llega al borde de la mesa hay una barra que justo tiene el ancho que hay entre las dos ruedas, ¿sí? Entonces, cuando entra esa barra, el carretel, en lugar de girar sobre esos cilindros externos, las ruedas, empieza a rodar sin deslizar, dice, pero haciéndolo apoyado en el cilindro interno. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, empieza a girar apoyado en este cilindro interno, ¿sí? Y en ambas situaciones, ya sea cuando venía sobre la mesa, cuando entra la barra, dice que rueda sin deslizar. ¿Tá? Y después nos hacen un montón de preguntas, afirmaciones que tenemos que decir cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. Entonces, para responder eso, tenemos que hacer algún planteo conceptual de la física, porque si no, no vamos a poder responder. Entonces, primera pregunta, ¿se entiende el sistema? Acá mi dibujo no es muy bueno, pero ¿se entiende lo que ocurre? Sí, se entiende. Bien, entonces, ¿por dónde empezamos? A ver, ¿cómo empezamos? Si tuviésemos que plantear este ejercicio, porque si hacemos el planteo conceptual de las sistemas, diagrama de cuerpo libre, ecuaciones, vínculos, nos va a ser muy fácil después y conservaciones, obviamente, que estamos en la parte de conservaciones, nos va a ser más fácil responder esas afirmaciones. Vamos a tratar de encararlo a través de consideraciones energéticas, ¿sí? Uno puede hacerlo desde la dinámica,
que la dinámica va a estar metida en realidad, porque tenemos que plantear la dinámica, pero vamos a tratar de responderlo teniendo en cuenta consideraciones energéticas y las conservaciones. Entonces, ¿por dónde empezamos? A ver. Viendo si se conserva la energía mecánica. Bueno, antes de eso, para mirar si se conserva o no la energía, antes que eso necesito hacer varias cosas antes, ¿sí? Porque para que uno pueda decir si algo se conserva o no, necesita conocer qué. Porque todas las conservaciones, sistema, perfecto, pero todas las conservaciones se basan en qué. En analizar qué cosa. Las fuerzas, exacto. Recuerden que todo el cimiento de la física está en la noción de interacción. Entonces, si yo no identifico las fuerzas, es decir, las interacciones, no voy a poder decir nada del sistema, nada, ni qué pasa con la energía, ni qué pasa con el momento angular, nada. Entonces, lo primero siempre es sistema y diagrama de cuerpo libre. El sistema claramente es el carretel, ¿sí? Claramente es el carretel. Y hagamos un diagrama de cuerpo libre. A ver, en esta situación y en esta situación. Acá tengo que hacer dos diagramas de cuerpo libre porque hay dos situaciones diferenciadas en este problema. El sistema pasa de una etapa 1 a una etapa 2. En la etapa 1, si lo miro de costado, lo voy a mirar de costado, ¿sí? Es esto. Este es el carretel visto de costado apoyado en la mesa. ¿Sí? ¿Qué fuerzas actúan sobre ese carretel? El peso y la normal. Bien, ¿el peso dónde está? Si yo les preguntase, ¿dónde está el peso del carretel? En el centro de masa. Es decir, que está acá en realidad. ¿Sí? El peso del cuerpo está... Bien, Noelia, sí, peso normal, rozamiento, perfecto, porque rueda sin deslizar. Pero el peso, recuerden que el peso siempre está en el centro de masa del cuerpo, y el centro de masa del cuerpo está justo acá en el centro geométrico. La normal, ¿dónde está la normal? En el cilindro del centro. En los platitos, como dice Noelia, en los costados, bien. En el cilindro del centro no, porque la normal, recuerden que es una fuerza que da cuenta de que el cuerpo está apoyado y el piso lo rechaza. Entonces, tengo una normal acá en esta rueda y tengo otra normal. Si dibujase acá la otra rueda, la otra está acá. ¿Sí? Acá sería el eje. Entonces tengo dos normales en cada punto donde está aplicado. Bien, rozamiento. Bien, en los platitos, acá en el punto de abajo, en cada uno de estos discos, ¿sí? Acá en el punto de contacto, ¿para dónde la dibujo? ¿Para atrás o hacia adelante? Noelia dice para atrás, a ver qué dicen los demás. Yo digo para adelante porque ya venía rodando. Viene rodando sin deslizar, ¿sí? A ver, si yo esto lo lancé, si lo pongo para adelante, estaría acelerándose. ¿Sí, no? A ver qué dicen. Vamos, quiero escuchar argumentos. Este caso no es sencillo. Vos, Diego, si querés aportar algo acá también, pues lo que te parezca para yo. Pues este caso no es fácil de ver tan de una. Sí. A ver.
Acá dicen algunos para adelante, otros para atrás. Lo único que nos dicen es que viene rodando sin deslizar. Déjenme ver algo más del enunciado. Vamos, gente, a ver. Piensen, hago dibujos, todavía no digo cuál es correcto. Si la fuerza estuviese para adelante, si la fuerza de rozamiento estuviese aplicado ahí para adelante, querría decir que entonces, si yo escribo Newton, este cilindro se está acelerando. ¿Sí? Si la fuerza de rozamiento estuviese aplicado para atrás, quiere decir que este cilindro se está frenando. El centro de masa, porque en última instancia Newton me da centro de masa. ¿Sí? Sí, ahí se ve que va para atrás. Acá hay que hacer alguna suposición de algo, ¿sí? Digo, si yo lo lancé este cilindro en esta mesa y va rodando sin deslizar, ¿sí? Lo que tiene que hacer es, tuve que generar un tope acá para que haga pivot y ruede sin deslizar hacia adelante, pero se va a ir frenando. Si me dijesen que va a velocidad constante, que va rodando sin deslizar, pero a velocidad constante, porque ese dato no me lo dan, lo estoy inventando yo. Si me dijesen eso, iría para atrás. Si fuese para atrás y yo escribo Newton, me daría esto. Por lo tanto, quiere decir que hay aceleración, no podría ir a velocidad constante, el centro de masa. ¿Y para adelante no es lo mismo? Para adelante es lo mismo. Si yo pusiese para adelante, digo, también tendría una aceleración del centro de masa, hacia adelante. Pero digo, supongan que a mí me dicen que este carretel fue puesto a rodar sin deslizar, de tal manera que rueda sin deslizar con su centro de masa a velocidad constante. ¿Qué pasa ahí? A ver, entonces no hay rozamiento. No hay aceleración. No hay aceleración, entonces no hay fricción. Exacto. Si yo lo puse a rodar, esto ya está en condición de rodadura. Ya está en rodadura. Me dicen, es decir, acá no me lo dicen, pero me llegan a decir que el centro de masa se mueve a velocidad constante, entonces quiere decir que este sistema logró su condición de rodadura y ya no necesita de la fricción para sostenerla. Piénsenlo como el encastre, piénsenlo como la cadena en un engranaje. Es como que yo logré una condición en donde este rueda sin deslizar, encastrando perfecto, ¿sí? Ya fue puesto en condición de rodadura y entonces ya no necesita ni que el piso lo empuje de adelante ni de atrás, porque va girando esa cadena, ¿sí? Encastrando perfectamente. Pero eso si yo asumo, repito, si asumo que la velocidad del centro de masa es constante. ¿Sí, no? A ver. Sí, sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Ojo, porque yo sé que este es un ejercicio difícil de ver, es sutil, es decir, el enunciado de hecho no nos dice nada. Nos dice, rueda sin deslizar, podría ser que ruede sin deslizar frenándose, podría ser que ruede sin deslizar con velocidad del centro de masa constante. No lo sabemos, ¿sí? Yo puedo... Sí.
estaba buscando, no lo encuentro. Ahora si lo encuentro lo muestro. El INGAR tenía unos grafiquitos muy claros donde muestra las situaciones posibles, exactamente así, la fuerza. Sí, ¿lo tenés ahí el INGAR? Ahora lo estoy buscando acá. Bueno, porque justamente es este ejercicio, que es difícil porque incluso el enunciado es sumamente vago, no nos dice en qué situación estamos, ¿sí? Yo digo, si pienso un carretel que fue lanzado, entró en su condición de rodadura, ya está en rodadura, ¿sí? No necesita ya una fuerza de rozamiento para sostenerlo. Muy distinta sería la situación si se moviese en un plano inclinado. ¿Por qué? Esto está moviendo una mesa horizontal. ¿Qué pasaría si se moviese en un plano inclinado? Claro, ahí sí se acelera, porque tengo una componente del peso que me está jugando, entonces ahí sí necesito un rozamiento para justamente compensar o de alguna manera jugar contra esa fuerza peso que me lo tira hacia abajo, ¿sí? Y entonces me lo encaja. Exacto, ahí el rozamiento iría contra la dirección del movimiento. ¿Sí? Ahí el rozamiento en realidad sería así, vos tenés que esto está bajando, rodando sin deslizar, tenés el peso, acá el rozamiento iría para arriba, porque si vos haces una lupa ahí, lo que pasa es, este es el piso, y entonces lo que tenés es que esto se clava acá, entonces la rueda lo que siente es que el piso lo traba para ahí, entonces le obliga a hacer el pivot. ¿Mm? Entonces acá podemos, en este caso, como no es plano inclinado, vamos a suponer que ya está en condición de rodadura, es decir, que la fuerza de rozamiento ya no es necesaria, la cadena, que es la superficie del disco, hace un encastre perfecto, no choca contra las paredes de la porosidad inferior, ¿sí? El encastre perfecto no necesita el rozamiento y entonces estaría en una situación como esta. Este sería mi diagrama de cuerpo libre. Creo, Diego, que en la carpeta de los libros, ahí está el INGAR. Sí, lo encontré, estoy copiando la imagen. ¿Quieres compartir pantalla? Sí, ahí comparto. Ahora comparto. Entonces, mientras Diego termina con eso, este es nuestro diagrama de cuerpo libre, un peso en el centro de masa, normales en los puntos de contacto de la rueda. Es decir, que en este tramo, en el tramo horizontal, ¿qué es lo que pasa con la energía mecánica? ¿Se conserva o no se conserva en todo este tramo horizontal? ¿Qué dicen? ¿Conserva? Se conserva. ¿Por qué? Y porque la normal justo está en el pivot. Perfecto, porque a lo que hay que mirar es la sumatoria de los trabajos de las fuerzas no conservativas. Y acá tengo dos fuerzas no conservativas, que son estas dos normales en las ruedas, ¿sí? Y esto es cero, porque justamente es perpendicular, la normal está aplicada en un punto que está quieto, es decir, no hay desplazamiento. Así que la energía mecánica se conserva. Fíjense que acá incluso todavía es mucho más, porque ¿qué les pasa si les pregunto esto? ¿Qué pasa con el torque? ¿Qué pasa con el momento angular del sistema? ¿Es constante o no es constante? Es decir, respecto, por ejemplo, de este eje, ¿no? De este eje de rotación. ¿Es constante o no es constante? Este es el eje que digo. Un eje que pasa por el centro de masa, así. ¿Cómo se...? Imagen, ¿eh? Dale, te dejo después sigo con esto, a ver. ¿Estás compartiendo? Sí, ahí se ve. Ahí está, bien. Ahí están las tres situaciones. Fíjense, la situación de arriba es lo que uno vería, digamos, la situación de abajo es si uno hace zoom, que es lo que estaría pasando en lo que estoy viendo. Entonces, el caso en el que estamos nosotros sería el primero, donde donde el cuerpo va a velocidad constante. Ahí
figuran acá los encastres que decía Flor. Y fíjense que arriba, lo dice explícitamente acá, si el cuerpo rueda a velocidad constante, no habrá componente horizontal de la fuerza de contacto, lo dice. Ahora, ¿qué pasa si estuviéramos haciendo una cupla? ¿Qué es una cupla? Son ese torque que figura acá, ¿ven? Dos fuerzas aplicadas sobre el objeto en sentidos opuestos a cada lado del centro de masa de ese objeto. Ahí necesariamente, si no aparece una fuerza de rozamiento en el suelo, eso va a girar y no va a avanzar. Es decir, con la cupla yo logro que gire, pero si no hay una fuerza de rozamiento que apunta hacia adelante, esto no va a avanzar. Simplemente va a girar en el lugar. Si uno lo piensa con los encastres, ahí es más fácil de visualizar que la fuerza tiene que apuntar hacia adelante. ¿Y qué pasa si en lugar de aplicar una cupla, aplico una fuerza sobre el centro de masa tirando del objeto? Bueno, si no está la fuerza de rozamiento, el objeto simplemente se desplaza y no gira. Entonces necesariamente tiene que haber una fuerza de rozamiento en el suelo, pero en este caso en el sentido opuesto al avance para que esto gire. Es decir, que depende la situación en la que estemos, la fuerza de rozamiento puede estar apuntando hacia adelante, hacia atrás, o no estar directamente, no necesariamente estar. Pero esto hay que pensar que cada situación. Acá, en este problema, estamos en el primer caso. Esto está en el Lingard, la página es 375. Este libro lo tienen en el link de la carpeta de libros que yo les di, ¿sí? Por eso les recomiendo siempre que trabajen con libros, porque ahí hay un montón de información que ustedes pueden leerla tranquilos. Y esto, por ejemplo, en el Lingard está muy bien contado las situaciones de rodadura, ¿sí? Incluso en el caso de una cupla. Recuerden que una cupla no es más que un par de fuerzas idénticas, una cupla no es más que un par de fuerzas idénticas, y este es el centro de masa, dos fuerzas iguales aplicadas, ¿sí?, a igual distancia del centro, de un centro de rotación, y que producen un torque neto, porque esta hace torque, y sumadas dan un torque resultante, ¿no? Que es el típico caso de los motores, que producen una cupla resultante. Entonces, por favor, vayan a los libros que están, ¿sí? El Lingard en particular tiene muy lindo discutido esto de lo de rodadura, ¿sí?, en esta página que les indicó Diego. El libro se llama, por las dudas, algo así, Ingard Kraushaar, es un nombre, pero uno de los autores es Ingard. ¿Sí? El libro verde, le decíamos. Sí, pero pasa que ahí no sé claro, si acá no sirve la referencia. Está el PDF, ¿no? Sí. Ese libro, a mí, uno de los libros que más me gustan, conceptualmente es impecable. Aparte discute las cosas a un nivel bien conceptual, bien profundo. Es un libro impecable, es un libro hermoso para aprender y para, por ejemplo, preparar un final. Y bueno, ni les digo para preparar un final es muy bueno. Es muy bueno, porque ahí uno entiende todo. Y por eso les digo, vayan y trabajen con libros, ¿sí? Y esto de rodadura está muy lindo explicado ahí. Ahí lo van a ver bien. Porque la rodadura no es algo sencillo. Fíjense que hay distintas situaciones dependiendo de cómo yo esté moviendo el sistema, qué esté haciendo sobre el sistema. No es lo mismo que haga una cupla, no es lo mismo que haga una fuerza. Miren en este caso, ¿sí?, que de hecho nos encontramos en un caso donde estoy en rodadura y no necesito fuerza de rozamiento. Si la rodadura no es algo trivial de ver y hay que mirarlo caso por caso. No hay una regla general para la rodadura. ¿Estamos? Sí. Bueno, volvemos a esto. ¿Qué pasa con el momento angular? ¿Es constante o no es constante? El autor, Ingard, sí. Ingard es uno de los autores. Se llama Introducción al estudio de la mecánica, materia y ondas, ¿no? Sí, ahí lo anoto en el chat. Sí. Está en la carpeta de los libros que les di ahí en el aula virtual. Ahí lo van a encontrar, está el PDF. Perfecto, bueno, volvamos. ¿Qué pasa con el momento angular? Debería ser constante. ¿Por qué? ¿Cuál sería la justificación que tengo que mirar? No hay fuerza, ningún torque.
Entonces, lo que tengo que mirar es la sumatoria de torques externos respecto del centro de masa, y esto es cero. ¿Por qué? Y porque el peso no hace torque, está aplicado en el centro de masa, y la normal justo pasa por un eje que pasa por un eje principal de inercia, ¿sí? Entonces, no hay torques, entonces el L también es constante. Y saco el signo de pregunta. Perfecto. Bueno, entonces ya sabemos que en este primer tramo, donde la rueda está en la mesa y está apoyada en sus dos discos externos, la energía es constante, el L es constante. ¿Qué pasa cuando vamos a la segunda etapa? Es decir, cuando ahora el carretel entra en la segunda barra, también horizontal, también nos dice que está en condición de rodadura, automáticamente entra en rodadura, cosa que en la realidad no es así, pero nos dicen, supongan que es así, entra automáticamente en rodadura en el segundo tramo, que también es horizontal. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué puedo decir acá de la energía en este tramo? ¿Y qué puedo decir del momento angular respecto al centro de masa? ¿Y cómo sería el diagrama de cuerpo libre acá? Para eso tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo sería el diagrama de cuerpo libre? A ver, si yo dibujo ahora la rueda de costado, esta es mi rueda de costado, ¿sí? Ahora está apoyado en esta mesa, es decir, acá está el carretel, ¿sí? Ahora está apoyada en esta mesa, ¿sí? ¿Cuál sería el diagrama de cuerpo libre? El peso en el mismo lugar y la normal donde está apoyado. Perfecto, el peso acá ahora las normales, acá hay una normal, acá está la otra normal, ahora está apoyado en el cilindro interior, ¿sí? ¿Y qué pasa con el rozamiento? Estoy en rodadura, me dicen, estoy en condición de rodadura. ¿Sigue sin haber? Sigue sin haber, exactamente. Sigue sin haber rodadura. Estoy asumiendo que esto es un plano horizontal y que está ya en condición de rodadura, me dicen que entra automáticamente, entonces no necesita rozamiento. Bueno, entonces, en base a eso ahora vamos a nuestras preguntas que están ahí. Hay 5 afirmaciones de las cuales tenemos que decir verdadero o falso. Entonces yo voy a borrar acá. Recuerden entonces que la energía mecánica es constante en ambos tramos, el momento angular es constante, se mantiene entonces en todo el trayecto, desde que pasa de la mesa más ancha a la barra, la energía es constante, el momento angular constante. Entonces vamos a ir respondiendo una por una. Lo primero que nos dicen es, la rapidez de traslación y la rapidez de rotación del carrete permanecen sin cambios. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué nos piden con rapidez de traslación y rapidez de rotación? ¿Qué información nos están pidiendo? ¿O a qué se refiere? ¿Quién es la velocidad de rapidez? La rapidez de traslación. La velocidad del centro de masa. Exacto, es el módulo de la velocidad del centro de masa. Esto es rapidez de traslación. Y la rapidez de rotación es el módulo del vector de velocidad angular. Eso es lo que se refieren con rapidez. Recuerden que la palabra rapidez, ¿sí? Se refiere al módulo del vector velocidad. ¿Sí? Dicen, no se preocupen por el sentido, la dirección, vamos al módulo. Entonces, la rapidez de traslación y la rapidez de rotación permanecen sin cambio. Entonces, pensemos un poquitito. Estamos en el primer tramo, el carretel apoyado en sus ruedas externas, en la mesa ancha. La energía, ¿cómo la escribo en ese caso? ¿Cómo escribo la energía mecánica? 1/2 de la masa por B centro de masa cuadrado más 1/2 de I por omega cuadrado. ¿Está? Y como estoy en rodadura, estoy en este caso, acá está el centro de masa, ¿sí? La velocidad del centro de masa, ¿a qué es igual? Esto es A. Este es eje instantáneo de rotación, entonces la velocidad de A es igual a la velocidad del centro de masa más omega vectorial R, donde R es este vector.
Entonces, si hacen esto, esto de acá les va a dar omega por R. Es decir, que la energía mecánica en el primer tramo queda ¿sí? ¿Pregunta acá? Acá lo único que hice es escribir la energía mecánica en el primer tramo. ¿Sí o no? A ver, gente. Perfecto. ¿Cómo escribo ahora la energía mecánica en el segundo tramo? Recuerden que ahora en el segundo tramo lo que tenemos es la misma rueda, pero ahora apoyada en este punto. Es decir, acá está la rodadura. Entonces, ¿cómo sería? Sería un medio de la masa por la velocidad del centro de masa cuadrado más un medio de I del centro de masa por la omega, esto es en el tramo 2, en el tramo 2. Es lo mismo, pero ahora las magnitudes correspondientes al segundo tramo. Primer pregunta que les hago. ¿Este de acá es el mismo que este de acá, que escribí acá? ¿Estamos hablando del mismo centro de momento de inercia o no? Sí. Sí, ¿no? El cuerpo no cambió. Porque L constante. Sí. A ver, ¿me ven? Ahí, a ver. Esperen un poquito. Ahí está. Sí, el cuerpo no cambió. Es el mismo cuerpo, el mismo carretel, y está girando en torno al mismo eje. Eso es lo importante. Estoy mirando la rotación en torno al mismo eje principal de inercia. Es decir, no cambié el eje alrededor del cual estoy estudiando la rotación. Por lo tanto, el momento de inercia que tengo que considerar de ese carretel es el mismo. Si yo hubiese cambiado, ahora estudiando la rotación respecto de otro eje, ahí tendría que buscar el momento de inercia respecto de otro eje principal de inercia. Pero acá no cambió. Bien. Haciendo lo mismo que hicimos acá, esto de acá va a ser omega del 2 por ahora el radio de ¿quién? Y el radio menor, ¿sí? El radio del cilindro interior del carretel. Es decir, que esto da un medio de omega 2 al cuadrado, mr cuadrado más i. Esto es en el tramo 2 y esto es en el tramo 1. Entonces, energía inicial, energía mecánica final. ¿Está? ¿Hasta acá vamos? Profe, Sí. una pregunta. ¿Por qué ahora pusimos la R chiquita? Porque ahora vos para sacar la condición de rodadura tenés que comparar el centro con este punto ahora. Acá lo hiciste con el punto de abajo, que es donde estaba la rodadura. Ahora, para aplicar esta relación en el segundo tramo, vos tenés que comparar el centro de masa, pero ya no con el punto más bajo de la rueda, sino con este, que es donde está apoyado ahora el carretel. Ah, genial, gracias. Sí, sí. Bueno, entonces,
Vamos a ver un poquitito ahora las preguntas, a ver qué nos dicen. Bueno, ahora nos empiezan a hacer un montón de preguntas sobre las rapideces, ¿sí? De traslación, de rotación, ¿está? Voy a borrar y voy a escribir las relaciones de energía acá arriba. Así me ordeno un poco la pizarra. Entonces tengo en el tramo 1, esto. Y en el tramo 2 tengo lo mismo. Y habíamos dicho que estamos asumiendo que todo ocurre, si la entrada en rodadura en el siguiente tramo ocurre rápido, de tal manera que es automático, vamos a suponer que la energía es constante. Entonces, si yo igualo estas dos expresiones, igualo, ¿qué me queda? ¿Sí? Lo único que hice es igualé. Los medios se van. Perfecto, entonces vamos a la primera. La rapidez de traslación y la rapidez de rotación del carrete permanecen sin cambios. ¿Verdadero o falso? Recuerden que habíamos visto que en el tramo 1 la velocidad del centro de masa del tramo 1 era omega 1 por R y la velocidad del centro de masa del tramo 2 era omega 2 por R. ¿Sí? Eso lo vimos recién. Entonces, todas estas son relaciones que teníamos. Entonces, en base a esto, la rapidez de traslación y la rapidez de rotación del carrete permanecen sin cambios. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Bien, ¿por qué? Bueno, primera cosa rápida que se ve es que la rapidez de rotación cambia, ¿no? Omega 1 no es igual a omega 2, es igual a omega 2 por un factor que no es 1. ¿Sí? Sí. Perfecto, ya. Y si después agarro este omega y omega 1 lo reemplazo acá y comparo, no me van a dar iguales. ¿Está? Bien. Punto B. La rapidez de traslación y la rapidez de rotación del carrete disminuyen. Capaz que convenga escribirlo al revés para esto. Podemos despejar así. Escribo al revés, despejo al revés, digamos. Capaz que ayuda para responder. Ahí. Es lo mismo, pero despejado al revés. Entonces, la rapidez de traslación y la rapidez de rotación del carrete disminuye. Verdadero. Sí, ¿Están todos de verdadero. acuerdo? ¿Sí? Fíjense que este denominador, ojo, miren, este denominador, ¿cómo es respecto a este? Al numerador, ¿mayor o menor? Menor. Menor. Menor, es decir, es menor. Entonces, todo esto es Mayor que 1. mayor a 1. Entonces, la velocidad de la rapidez de rotación, ¿disminuye o aumenta? Aumenta. Aumenta. ¿Sí? Omega aumenta. ¿Está? Ya de por sí, eso ya nos dice que la segunda es falsa, porque hay un i. ¿Está? Después dice, la rapidez de traslación... ¿Lo ven eso o no? Por favor. Pero ese no es el caso 1, profe. No, estoy mirando el B. La rapidez de traslación y la rapidez de rotación del carrete disminuyen. Claro, pero lo que no es omega 1, o sea, no es la velocidad inicial de rotación. Omega esa. 1 es la inicial. Espera, dice disminuye. Entonces, omega 1 es la inicial. Este número es mayor a 1, con lo cual vos estás multiplicando omega 1 por un número más grande que 1, así que te da más grande que omega 1.
Claro, pero entonces la velocidad de rotación 2 Aumenta. más chica. No, aumenta. Si yo tengo un número, espera, me está tratando de entrar alguien, espera un segundo. Si yo tengo un número y lo multiplico por un número mayor a 1, esto de acá es más, a ver, si yo tengo un número A y lo multiplico por un número B que es mayor a 1, este número es mayor a A. Sí. Entonces, si hago lo mismo acá, quiere decir que omega 2 es mayor a omega 1. No sé si se entiende o no que digo, lo estoy confundiendo. Pero el que está multiplicándose no es omega 1 por el número mayor. Claro. Entonces debería ser omega 1 mayor a omega 2. Mira, vamos a hacer un caso concreto. Suponete que yo digo omega 1 vale 3 y lo multiplico por un número mayor a 1, 1.1. ¿Cuánto da esto? $3,3. Por eso, ¿quién es mayor de los dos? Mil disculpas, no me he cerrado, ahora sí. ¿Sí? ¿Está? Entonces, omega 2 es mayor a omega 1. ¿Sí? Entonces, seguro el ítem B es falso. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Bien. Perfecto. Punto C. La rapidez de traslación del carrete aumenta mientras que la rapidez de rotación disminuye. Ahí podemos responder rápidamente si es verdadero o falso. A ver. ¿O no? Pensemos. ¿Lo Dice, puede repetir, profe? ¿qué cosa? ¿El B o el C? El último que dijo. El nuevo, la rapidez de traslación. Lo que me dice es que la rapidez de traslación, la velocidad del centro de masa, aumenta, mientras que la rapidez de rotación disminuye. Así que aumenta uno y disminuye el otro. Falso. ¿Por qué? Oh, un momento. Hay que ver, hay que meter acá, Hay que meter acá y ver qué pasa. Lo que hay que hacer es poner acá omega 1. A ver, vamos a tratar de hacerlo. Vamos a poner así. Voy a borrar acá. Vamos a hacer así. Entonces me queda que la velocidad del centro de masa es omega 1 por R. Vamos a poner al cuadrado, así es más fácil. Total es lo mismo. Y la velocidad del centro de masa 2 es omega 1 cuadrado, omega 2 cuadrado por R cuadrado, perdón, por R chiquita cuadrado. Omega 1 por R chiquita cuadrado, por M R cuadrado más I, centro de masa, sobre M R cuadrado más I del centro de masa por R cuadrado. Esto de acá es omega 2 cuadrado. Lo puse acá. Y si no, la otra manera también de verlo es haciendo un cociente entre ambos. Es decir, que la velocidad del centro de masa 2 sobre la velocidad del centro de masa 1 es omega 2 por R sobre omega 1 por R. Lo único que hice, estoy reordenando la información que tenemos de distintas maneras para ver si de alguna de estas formas de reordenarla nos permite responder verdadero o falso de una manera más sencilla.
Entonces, fíjense, velocidad del centro de masa 2 es la del centro de masa 1 por omega 2 sobre omega 1, R sobre R. Para mí es falso. Bien, a ver, no sé quién dijo, pero... Porque mirando la ecuación rojita que está remarcada con violeta, Esta. si yo veo que la velocidad del centro de masa aumenta, entonces del otro lado de la igualdad, la velocidad, el omega también tiene que aumentar porque todo lo demás es constante. Sí, encontramos recién que el omega 2 es más grande, ¿sí? Eso lo encontramos. Esto estamos de acuerdo que es más grande que el omega 1. El problema es que acá tengo multiplicando R chiquita. Ah, claro. Ese es el problema, ¿tá? Que no nos permite dar una respuesta tan directa. Si esto no estuviese, ya está, la respuesta es clara, ¿sí? El problema es que tenemos este R. Y eso va a depender de la relación entre radios, ¿tá? Fíjense acá, miren esta relación entre las velocidades de centro de masa, en este lugar de acá. Tienen la velocidad del centro de masa 1 es igual a la de la 2 multiplicado por todas estas cosas. ¿Y estas cosas quiénes son? Omega 2 sobre omega 1, esto es mayor a 1, ya vimos que esto es mayor a 1, pero esto de acá es menor a 1, porque el R chiquita es menor que el R más grande. ¿Sí? Entonces, no es tan claro, va a depender de los radios acá. No sé, Diego, si a vos se te ocurre una manera acá más directa de verlo. Estoy mirando acá a ver si alguna combinación. No, creo que hubiera intentado lo mismo. Sí, porque va a depender mucho de la relación entre radios, ¿sí? Lo que seguro pasa es que la velocidad angular aumenta. Eso se ve, eso es bien claro. Ahora, dependiendo de la relación de los radios, podría pasar... habría que ver si se puede despejar algo de acá. A ver. RR. Y... A ver, voy a hacer un intento, ¿sí? Voy a borrar la pizarra, pero no confundirlos. Voy a hacer un intento ordenando un poquitito esto. Voy a hacer esto. Voy a tomar esto que está acá en el recuadro violeta. Saco el M, factor común, arriba. Saco el R grande, factor común. A ver. Voy a hacer esto. Voy a dejar así. A ver si esto ayuda. Esto sin el omega, ¿no? Simplemente el cociente. Y entonces, lo ordeno acá. El momento de inercia de este disco, bueno, no sé, hay que calcularlo, pero... o sea, tenía el R cuadrado acá, se va acá, lo que voy a hacer entonces, este R cuadrado, este es este. Esto de acá es esto de acá. Que lo único que hice es saqué factor común en el denominador MR cuadrado. Entonces, este con este se va. Y me queda MR cuadrado más I dividido M por 1 más I sobre MR cuadrado. R chiquita.
Ujú. A ver si multiplico ahora. Estoy haciendo distintas, a ver si puedo llegar a una expresión que sea fácil verlo del centro de masa. Voy a multiplicar y dividir por R cuadrado. Grandote. Entonces me queda M más I. A ver, ahí, creo que ahí podemos. Ahí está. Bueno, a ver, acá está. ¿Qué hice? Agarré esto de acá. Agarré esto. Esto de acá es esto de acá. Quiero saber si hasta acá se sigue. ¿Qué hice para pasar de acá a acá? Esta expresión es la misma que esta. ¿Qué hice? Factor común MR cuadrado. Exacto, saqué en el denominador mr cuadrado, sale, con lo cual divide acá mr cuadrado chiquitita. Y este r cuadrado que está multiplicando acá es este que estaba acá, en velocidad central de masa. Cuando hice esto, este r cuadrado con este r cuadrado se fueron. Y me quedó esta expresión que está acá. mr cuadrado grande más i dividido m por 1 más i sobre mr chiquita. Lo que hago ahora, como yo tengo que compararla con esta, porque yo tengo que compararla con la del 1 y la del 1, fíjense que esto es igual acá, omega 1. El problema es que en la del 1 aparece r cuadrado grande. Entonces lo que hago es lo siguiente. Multiplico a lo que me quedó, multiplico y divido por r grande cuadrado. Multiplico y divido numerador y denominador por lo mismo, no altero nada. Entonces, este r cuadrado, el de arriba, lo dejo ahí a un costadito. Y el de abajo se lo divido a cada uno de los términos del numerador. Entonces, en el de arriba me queda i sobre r cuadrado, y el r cuadrado este con este se va, y saco el m factor común. Saco el m factor común, y una vez que hice este m con este m se va. Antes de seguir, quiero que me digan si pudieron seguir el despeje que hice. Si no, repito, lo vuelvo a hacer todo otra vez, borro y lo vuelvo a hacer de cero. Sí, se entendió. ¿Todos? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Llegué a esta expresión. Ahora voy a... Necesito lapizar acá. Fíjense que esto es velocidad del centro de masa 2 multiplicada por omega 1 cuadrado, es la de 2. Entonces, ¿qué me quedó? Que la velocidad del centro de masa 2 cuadrado es omega 1 cuadrado, que era lo que tenía, y me quedó 1 más i sobre m r cuadrado, 1 más i sobre m r cuadrado, todo esto multiplicado por r cuadrado. Es decir, que si yo comparo esta velocidad con esta velocidad, la única diferencia es este factor. Esto está acá, esto está acá. La única diferencia entre el centro de masa y 1 y 2 es este factor. La pregunta es, ¿este factor es mayor a 1 o menor a 1? Ahí está la clave. A ver, si podemos saber si esto es mayor a 1 o menor a 1, ya vamos a saber cuál de estos dos es más grande. Y gente, ¿es mayor o menor a 1? ¿Qué les parece? Menor
menor puede ser. A ver, pensemos, miren, arriba que tenemos, tenemos un 1 más, tenemos el momento de inercia dividido, m r cuadrado. Y abajo tenemos el mismo 1 y sumando y dividido m r cuadrado. Primera cosa importante es que todo esto es positivo, eso es importante. Entonces, la pregunta es, ¿quién es mayor? ¿Este o este? ¿Cuál número de los dos es más grande? ¿El de arriba o el que está en violeta arriba o en violeta abajo? El violeta de abajo. El violeta de abajo es más grande porque esto es más chiquito, por lo tanto la división es más grande. Es decir, que todo este número es más grande que todo este número. ¿Sí? Es decir, que todo este número es una fracción que es mayor o menor a 1. Menor. Exacto. Entonces les pregunto, ¿el centro de masa aumentó su rapidez o la disminuyó? La disminuyó. La disminuyó, porque el omega era lo mismo, lo logré poner acá, el R es el mismo y este factor me dio menor a 1. ¿Está? Entonces, con esto voy a mis preguntas. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la correcta? Sería falsa. La C sería falsa. ¿Y la D? ¿Verdadera? Exacto. Esa es la que sería correcta. ¿Está? Acá había que hacer un poquitito esto de análisis. Igual hay muchas suposiciones muy fuertes en este ejercicio, ¿sí? En general, cuando un sistema cambia, pasa de una superficie a otra, en donde pasa a estar también en rodadura, ese cambio no es instantáneo. Hay un tramito en donde el sistema se tiene que reacomodar. Pero bajo estas suposiciones, la que es verdadera es la D. Es decir, el omega aumenta, pero la velocidad del centro de masa está disminuyendo. ¿Estamos? Recomendación, este ejercicio lo tienen que hacer ustedes tranquilitos bien, despacito, haciendo las cuentas para convencerse de esto. ¿Sí o no? A ver, ¿necesitan que repita algo? Sí, se entendió. Bien, ¿los demás? A ver, Facundo entendió. Sí, se entiende. Fue intenso lo del despeje. Sí, exacto. Pero Sí. sí, se entiende. Es que estos son los típicos truquitos que uno tiene que hacer cuando le piden comparar dos magnitudes que dependen de las mismas variables. Entonces, bueno, ahí tiene que empezar a jugar a ver cómo escribirlo para poder darse cuenta de las relaciones. A veces hay que encontrar la manera adecuada de escribirlo. Bueno, acá tuve que hacer este truquito. Perfecto. Bueno, gente, entonces, este ejercicio les recomiendo que lo vuelvan a hacer tranquilitos, piénsenlo, hagan el diagrama de cuerpo libre, todo. Y ahora les voy a pasar la posta a Diego, no sé con cuál van a seguir. Bueno, vamos a tomar el problema 9 de la guía. Yo ahora lo comparto, vayan viéndolo y traten de plantear lo que puedan y en 10 minutos lo comenzamos a hacer. Ahí lo comparto. Bien, ¿se ve ahí el problema? Sí, sí. Sí. Bueno, mírenlo, piénsenlo y ahora en 10 minutitos comenzamos.